información necesaria se encuentra hoy y como cada mañana, Olga de Orellana. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana, feliz lunes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, empezando con todo esta semana. Traes un tema muy interesante, Sí. en lo que yo creo que padres de familia tenemos que abrir muy bien los ojos, poner muchísima atención, pero antes de entrar de lleno a lo que es, me gustaría que nos compartieras acerca del gran riesgo que puede ser el consumo de sustancias, sobre todo en la etapa de la adolescencia. ¿Qué significa esto, Olga? Híjole, pues es algo que a lo que están expuestos todos los adolescentes hoy en día, ¿no? El estar expuestos a las adicciones. Y bueno, yo creo que lo primero es cómo saber, ¿no? La pregunta es cómo saber si nuestros hijos están en contacto o están dependientes de esto. Una de las características principales en un inicio es que empiezan a pedir dinero. Okay. Inexplicablemente de pronto tienen a lo mejor, o llegan y te dicen, es que tengo esta tarea, tengo este proyecto y necesito comprar X o Z cosas, ¿no? O de pronto se acercan a primos, a tíos y a cambio de a lo mejor hacer algún oficio, les reciben una paga, pero el dinero empieza a ser una parte muy importante perdón, dentro de ellos, ¿no? Después está el que buscan a los que los proveen de estas cosas. Los ves más nerviosos a los chavos, los ves muy pegados al celular, como al pendiente de que los estén llamando, ¿no? Se alejan, ¿no? El comportamiento cambia radicalmente cuando están de alguna manera dependiendo, cuando están en contacto con sustancias. Se ensimisman, hay diferencias, hay unos que se ensimisman muchísimo, hay otros que se vuelven más agresivos, ¿no? Hay mucho insomnio, curiosamente, no acaban de dormir bien cuando abusan de sustancias. Me imagino que tienen como alterado, ¿no? El sistema Ansiedad. nervioso, mucha ansiedad, exacto. Sí, es que todas estas sustancias afectan pues en todos los sentidos a cualquiera, ¿no? Entonces sí, hay insomnios. Obviamente también hay cambios de humores radicales, ¿no? Eso es, de alguna manera, cómo podernos darnos cuenta si nuestros chavos están en contacto con sustancias, ¿no? ¿Cuál sería la causa principal por la que estén en contacto? Muchas especialistas han revelado que es por la socialización, ¿no? Con amigos, sí. Evidentemente algunos familiares que los hacen pues consumir esto o en muchas ocasiones los obligan a. ¿Es Exactamente, cierto? sí. Hay dos causas principales por las cuales pasa esto, ¿no? Una es la social, que acabas de mencionar, en donde sí es la presión de los amigos influye muchísimo en los chavos. Así es. ¿No? A tal grado que, pues sí, dicen que sí, con tal de que no se les etiquete como miedosos, como que están fuera pues del círculo, que no le entran a lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Otra de las razones también es porque huyen, ¿no? ¿Por qué? Porque huyen de su realidad, porque no están contentos con algo, ¿no? Y bueno, y van y buscan libertad o por el mismo reto de probar cosas que no necesariamente están permitidas. Siempre el rollo de lo prohibido los atrae mucho, ¿no? Que es lo más deseado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Estas son básicamente las razones por las cuales los chavos normalmente se acercan a las drogas. Muchas veces también sabes que para estudiar. Okay. Abusan de alguna sustancia, ¿no? Los mantiene despiertos, a veces, inclusive a veces para alguna cuestión de dolor, aunque no lo creamos, ¿no? Y bueno, y básicamente se escapan de su realidad o buscan el placer. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos al probar algunas sustancias, pues se sienten bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces evaden su realidad y entran en un estado en donde a lo mejor se sienten más relajados o en donde se sienten más libres, no tan presionados, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual también entran. Está la parte de probar también, independientemente de la parte psicológica, social, está la parte de probar sustancias, mucho por el momento en el que están viviendo los chavos. En muchas ocasiones puede causar adicción. Por ahí se empieza. Exacto, ¿no? Yo creo por que ahí es donde está la alerta, ¿no? Sí. El foco rojo que Sí. debemos de poner atención. Como padres de familia, al descubrir que nuestro hijo consume sustancias,
¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿A dónde acudir? ¿A quién acudir? Ok, lo primero que debemos de hacer es no alarmarnos, curiosamente. Difícil. No hay que, sí, yo sé que es muy difícil, pero hay que tomarlo con calma, no hay que exagerar. Hay que acercarse definitivamente a un especialista con la mira de algunas cosas, ¿no? Una, no es el único chavo que tiene un problema así, ¿no? Dos, no lo puede resolver solo. Para eso vamos con un especialista, ¿no? Y bueno, no hay que ocultar el problema porque luego es, híjole, no hay que decirle a nadie, no es un pecado, ni es una cosa espantosa, es una enfermedad, es una crisis, ¿no? Por la cual pues algunos de los adolescentes pasan. Y algo muy importante es, dentro de esta edad en la que están los adolescentes, se acercan a las sustancias por probar. Pero esto no quiere decir necesariamente que van a ser consumidores habituales. Hay que estar muy alertas y es muy importante que los chavos, para evitar entrar en adicciones, tengan pues la mayor estabilidad que se pueda, ¿no? Hay familias que son más vulnerables a caer en adicciones, hay otras que no tanto. ¿Cómo evitarlo? Teniendo límites, ¿no? Teniendo una estructura, teniendo una estrecha comunicación, ¿no? Un acercamiento que debe existir, que lo hemos platicado incluso muchas veces, Olga, aquí, los padres hacia los hijos. Olga, muchas gracias, como siempre. Un placer. Igualmente, nos vemos a la próxima.